Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. A partir de este momento, Casa de Bendición te invita a escuchar Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica. Casa de Bendición, teléfono 253-1317. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas, y bienvenidos a una edición más de Hablando con Dios. Este programa traído a ustedes gracias a Casa de Bendición y a Radio Costa Rica. Mi nombre es Juan Diego Vargas y bueno, hoy tenemos una charla muy bonita que me encantaría compartir con ustedes. Antes que nada, recordarles que esta y más charlas se encuentran en YouTube/Casa de Bendición CR para que lo busquen, youtube.com/Casa de Bendición CR, perdón, y pueden llamar si tienen alguna consulta, a los teléfonos que aparecen aquí en pantalla. Bueno, sin más, vamos a abrir con una pequeña oración. Señor Jesús, en este momento te entregamos nuestra vida y nuestro corazón. Te damos gracias, Señor, por morir en la cruz por nosotros. Te damos gracias, Señor, por todo lo grande que hiciste, por los sacrificios tan grandes que hiciste por nosotros. Señor Jesús, te pedimos perdón, Señor, por cada uno de nuestros pecados. Te pedimos perdón, Padre, porque te hemos fallado en otros momentos de nuestra vida y no hemos sido testimonio. Pero hoy, Señor Jesús, te pedimos que tomes el control de nuestra vida, que tomes el control de esta charla y que seas tú el que tome control de este momento en tu santo nombre. Amén. Bueno, hermanos, hoy el tema que les traigo es la sabiduría. Creo que el Señor me habló a través de esto hace mucho tiempo, desde que tengo uso de razón, pues me ha tocado estar siempre como relacionado un poquito a la palabra. Siempre he tenido cierta cercanía con Dios, pero entre más me acercara durante mi vida, pues iba dándome cuenta que no solo era yo rezo, yo te doy mi corazón y vos me das lo que yo quiero, sino que es muchísimo más que eso. Es recibir su amor, recibir su misericordia y recibir todas esas cosas, pero también recibir su sabiduría, recibir eso que Él quiere que nosotros sepamos. Por eso es muy importante que nosotros busquemos la sabiduría para conocer más del Señor, para empaparnos más del Señor, y así conforme yo fui creciendo me fui dando cuenta que no solo era que Él me daba y yo recibía, sino que también era importante que aprender de Él y aprender de las lecciones. ¿Y por qué es tan importante la sabiduría? Porque cuando nosotros somos sabios sabemos qué hacer en cada situación de la vida, y eso nos ayuda a poder
tener una vida muchísimo más plena y muchísimo más pacífica y completa. Así que bueno, sin más, voy a dar inicio. Muy bien, la sabiduría. Según la Real Academia Española, la sabiduría es conocido como el grado más alto de conocimiento. O sea, según nuestro idioma, ¿qué es ser sabio? Es el que tiene más conocimiento, es el que más sabe, es el que más está empapado de la palabra de Dios. Si bien nosotros como cristianos sabemos que ese no es el caso, que va más allá de eso, porque es imposible llegar a ese grado alto de conocimiento. Y ahora en un momento vamos a ir ahí. En el diccionario bíblico se define como ciencia, conocimiento, entendimiento y prudencia. O sea, el diccionario bíblico básicamente no da la característica de la sabiduría de ser el pináculo del saber, sino que es una mezcla de diferentes elementos que son que los provee el Espíritu Santo, que nos llevan a un siguiente nivel, que nunca se va a igualar a Dios, pero nos lleva a un siguiente nivel que nos ayuda a tener una vida muchísimo más plena. Por eso vamos a ir primero a Segunda de Crónicas 1. Y dice lo siguiente. Salomón, el hijo de David, se convirtió en un poderoso rey, gracias a la ayuda de Dios. En aquellos días, el santuario en donde el pueblo se reunía para adorar a Dios estaba en Gabaón. Ese santuario había sido construido en el desierto por Moisés, el servidor de Dios. En ese santuario estaba el altar de bronce que hizo Besael, hijo de Uri y nieto de Ur. El cofre del pacto no estaba allí porque David se lo había llevado desde Kirat Jeraim hasta Jerusalén. Allí lo había puesto en una carpa que él mismo había preparado. Un día, Salomón mandó a llamar a todos los jefes del ejército, a los jefes del gobierno y a todos los jefes de las familias y de las tribus. Cuando llegaron, se fue con ellos al santuario de Gabaón a adorar a Dios. Allí, Salomón le presentó a Dios 1000 ofrendas quemadas sobre el altar de bronce. Esa noche Dios se le apareció a Salomón y le dijo: pídeme lo que tú quieras y yo te lo daré. Salomón le respondió: mi Dios, tú fuiste muy bueno con mi padre David, y a mí me has puesto a reinar en su lugar. Ser rey de un pueblo tan numeroso que no se puede contar es muy difícil. Por eso ahora te ruego que cumplas lo que le prometiste a mi padre. Dame sabiduría e inteligencia para que pueda gobernar a un pueblo tan grande como el tuyo, porque sin tu ayuda nadie es capaz de hacerlo. Entonces Dios le respondió: lo normal hubiera sido que me pidieras dinero, poder y fama, o te permitiera vivir por muchos años y destruyera a todos tus enemigos. Sin embargo, has pedido sabiduría e inteligencia para reinar sobre mi pueblo. Por eso te concedo tu deseo y además te haré el ser más rico y poderoso que haya existido. Nadie podrá igualarte jamás. Después de esto, Salomón salió del santuario y partió de Gabaón hacia Jerusalén, donde reinó sobre toda Israel. Okay. Acá vemos un poco el inicio de lo que es la historia de Salomón. Para ponerlos en contexto, Salomón es el tercer rey electo de Israel. Es hijo de David y Betsabé, que como todos recordaremos, David tuvo una unión no santa con Betsabé y ella quedó embarazada y tuvieron un hijo y lo perdieron porque el Señor lo castigó. Pero después, a ver cómo David pedía por misericordia, el Señor
le dijo que el próximo hijo que iba a tener iba a ser rey de Israel junto con Betsabé. Entonces Salomón nació de esa unión. Salomón, a diferencia de David, no era un rey guerrillero. David pasó por muchísimas batallas, se enfrentó a muchísimos ejércitos, era básicamente un rey militar, mientras que Salomón era un rey que ya tal vez un poquito más tranquilo, que estaba menos enfocado en la guerra y más como en la parte administrativa, en la parte más como de crecimiento del reino que su padre le había dejado. Entonces, Salomón, siendo joven, ya coronado rey, pero todavía siendo muy joven, fue a presentarle la ofrenda al Señor y le pidió al Señor sabiduría. Y el Señor lo premió con todo lo demás. Podemos ver que Salomón es un personaje bíblico súper importante que escribió libros como Cantar de los Cantares y los Proverbios. Entonces Salomón puede ser considerado como uno de los personajes del Antiguo Testamento de mayor relevancia. Lo más importante de él fue cómo él fue humilde a decirle a Dios, yo no puedo gobernar, necesito que me des sabiduría para poder gobernar sobre este pueblo porque yo no soy suficientemente bueno. Y yo creo que más allá de la sabiduría podemos hablar de una cosa que Pablo cita más adelante en el Nuevo Testamento y es cómo Dios se goza de nuestra debilidad. Yo creo que por eso le dio la sabiduría a Salomón, porque muy de la mano con la sabiduría viene la humildad de aceptar que yo no sé todo, la humildad de aceptar que yo no sé cómo, pero así se hace. Entonces Salomón se fue a pedirle la sabiduría al Señor y el Señor se la dio. Le demostró su debilidad, su lado débil, y el Señor le dijo, ok, como me mostraste que sos débil, que lo que querés es saber más para saber manejar esta situación tan complicada que es reinar sobre un pueblo, yo te lo voy a dar y también te voy a premiar por ese corazón humilde. Y aquí viene algo muy interesante, que es como Dios premia la humildad y en la sabiduría, parte de ella es la humildad. La sabiduría y la humildad ambos son dones del Espíritu Santo y esto es una clara forma de cómo Dios recompensa a sus hijos cuando utilizan ambos. Ahora, existen dos tipos de sabiduría, como yo les mencioné ahorita, está la sabiduría humana y la sabiduría espiritual. Obviamente, con las dos definiciones, obviamente si repasamos un poco la de la RAE, decía un conocimiento total, pues eso básicamente es la raíz de la sabiduría humana. Es conocer totalmente algo, es un conocimiento absoluto de alguna cosa, de alguna materia, de alguna asignatura. Mientras que el espiritual refleja la voluntad de Dios. Entre más cerca estamos de Dios, más sabiduría vamos a tener. O sea, la sabiduría humana se basa en lo que yo sé, se basa en, uy, usted es demasiado inteligente porque tiene 5 maestrías, uy, usted es demasiado inteligente porque tiene demasiadas experiencia en tal trabajo o sabe demasiado de tal tema. La sabiduría espiritual, usted no necesita ningún título, no se basa de títulos, no se basa de, de formación académica, sino que se basa de pura fe. Entre más buscamos al Señor, entre más buscamos su palabra, entre más buscamos su amor, más cerca vamos a estar de la sabiduría. Okay. Ahora vamos a ver Santiago 1, 2, del 2 al 6. Y dice así, hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Así,
Cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el final, para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. Si alguno de ustedes no tiene sabiduría, pídasela a Dios. Él se la da a todos con abundancia, sin echarles nada en cara. Eso sí, debe pedirla con seguridad de que Dios la dará, porque los que dudan son como las olas del mar, que el viento se las lleva de un lado a otro. Amén. Básicamente, acá lo que nos dice es que la sabiduría real viene de Dios y que si no tenemos sabiduría, que busquemos al Señor y se la pidamos, que le digamos, Señor, no puedo manejar esta situación, no puedo manejar esta prueba, no puedo manejar esto que está pasando. Te pido, Señor, que tú seas el que tome el control y me ilumines. Yo les puedo contar que en mi vida, eh, sobre todo laboral, ahora que trabajo desde mi casa en modalidad de teletrabajo, me ha pasado muchísimo que estoy pues, próximo a una reunión tal vez complicadilla o que se me van a hacer muchas preguntas o a algo un poquito más difícil, alguna tarea difícil y yo le digo, Señor, toma tú el control, toma tú el control, toma tú el control, guíame, que seas tú el que hable y Él se apodera, yo no sé cómo yo dije lo que dije y ¡plá! Ahí salió y me salió una super respuesta. Y no fui yo, fue el Espíritu Santo, que al pedirle sabiduría vino y me la dio y yo creí, porque eso es muy importante. Dice, porque los que dudan son como las olas del mar que van de un lado a otro. La gente que duda le pregunta y le pide consejo a todo el mundo, en lugar de solo ir a pedirle consejo al Señor. Por eso es importante pedirle la sabiduría al Señor y hacerlo con fe. Porque si usted le pide al Señor, ok, yo quiero un consejo con esto, y Él te dice A, B y C, y tomas ese consejo, vas a llegar muy lejos. Sin embargo, si vos vas y ya tenés una instrucción del Señor y empezás a preguntarle a sutanito, menganito y te van diciendo cosas diferentes todos, usted se va a llenar de dudas, se va a llenar de preocupación y no va a saber qué hacer y va hasta a minimizar la instrucción o el consejo sabio que Dios le dio por estar escuchando otras voces. Por eso es tan importante escuchar la voz de Dios y enfocarnos con fe en lo que Él nos está diciendo, es para nuestro bien, es para que nosotros sigamos creciendo. Santiago 13 dice, Santiago 3, 13, 18, perdón, dice, si alguno de ustedes es sabio y entendido, demuéstralo haciendo el bien y portándose con humildad. Pero si ustedes lo hacen por envidia o por celos, vivirán tristes y amargados, no tendrán nada de qué sentirse orgullosos y les faltará la verdad. Porque esa sabiduría no viene de Dios, sino es de este mundo y del demonio, y produce celos, peleas, problemas y todo tipo de maldad. En cambio, los que tienen la sabiduría que viene de Dios no hacen lo malo, al contrario, buscan la paz, son obedientes y amables con los demás, se compadecen de los que sufren y siempre hacen lo bueno. Tratan a todos de la misma manera y son verdaderos cristianos. A los que buscan la paz entre las personas, Dios les premiará dándoles paz y justicia. La sabiduría es la llave de la paz y es muy importante aquí ver cómo el Señor menciona en su palabra que si uno utiliza la sabiduría para el mal, es decir, con un corazón sucio, lo que va a producir es problemas, celos, peleas, etcétera. ¿Y cuántas veces no caemos en que esta persona nos cae mal y creemos que lo sabemos todo y que nos creemos mejor que ellos y pues no, las cosas no son así. Eh, nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón porque de él emana la vida. Y si nuestro corazón está en el lugar correcto, en el lugar que Jesús quiere, nosotros vamos a poder llegar más lejos. Vamos a poder profesar más su palabra y vamos a poder seguir adelante. Por eso es muy importante que nosotros tomemos conciencia de lo que hacemos, cómo lo hacemos y cuando vamos a demostrar la sabiduría que Jesús nos enseñó, hacerlo con un corazón contrito y humillado y dispuesto.
y no hacerlo tal vez con soberbia, con ira, con molestia, sino que hay que estar tranquilos y esperar en su palabra. ¿Okay? La sabiduría se nota. La sabiduría se demuestra con la buena conducta. La persona sabia de verdad lo demuestra a través de su comportamiento, de sus obras y lo hace con humildad. Nosotros cuando somos sabios hay que como que aplicarla muy suavemente y tratar de que sea de la forma más humilde posible. ¿A qué me refiero con suavemente? Que si una persona está errando, no ir a reprenderla y a señalarla con el dedo y a juzgarla, sino que decirle como, mira, te equivocaste, esto es así, 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 así. Y eso es lo que le agrada a Dios, esa sabiduría. Es demostrar el ser testimonio también. Si estamos en un lugar donde todo el mundo está chismeando, no formar parte del chisme, quedarnos callados. Si, este, si mantenemos nuestro testimonio alejado del chisme, alejado de las malas lenguas, alejado de las cosas pecaminosas que el mundo nos da, el Señor nos va a premiar porque estamos siendo humildes. Obviamente, perdón, porque si lo hacemos con humildad, él va a verlo y nos va a premiar con paz, con tranquilidad, con dominio propio y con todos esos frutos del Espíritu Santo. Pero para eso nosotros tenemos que tener un corazón contrito, humilde y humillado y venir al altar y humillarnos ante el Señor y pedirle que nos dé humildad y dar testimonio. El testimonio es súper importante porque tenemos que decirle al mundo que nosotros somos hijos de Dios y a veces las acciones valen más que 1000 palabras. Y si demostramos ese potencial, ese testimonio, esa vida en Cristo y enseñarle a la gente no creyente como vean, esta es mi vida con Jesús, yo me abstengo de estas cosas, pero soy más feliz, soy más libre, porque Él me hizo así, porque yo soy libre en Él y en su palabra. También una persona sabia va ante Dios en oración hasta que tenga la certeza de que hablará o obrará de forma guiada por Él y que será de ayuda y bendición para los demás. La sabiduría hay que compartirla, pero la sabiduría hay que compartirla con humildad y hay que orar y pedirle al Señor que cuando vamos a dar un consejo, que cuando vamos a instruir a alguien de alguna manera, tenemos que pedirle al Señor que nos dé humildad, que nos dé un trato amable para esa persona que está en necesidad de amor, en necesidad de misericordia. Por eso es muy importante que nosotros seamos bendición para los demás, pero que pongamos antes de iniciar la, el proceso, digamos, de compartir la sabiduría, es importante ir al altar y preguntarle al Señor qué es lo que quiere que digamos, cómo quiere que lo digamos, de qué manera quiere que reprendamos si tenemos que reprender o que aconsejemos si tenemos que aconsejar. Es muy importante ir al altar para preguntarle al Señor cómo quiere que procedamos, cómo quiere que sea nuestro proceder. ¿Cómo se reconoce la sabiduría terrenal ahora? Pues si nos vemos impulsados por los celos, la envidia, el deseo de sobresalir, estamos actuando bajo la sabiduría terrenal, humana y diabólica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces el mundo ahora es muy competitivo a nivel laboral, a nivel, a nivel laboral, a nivel social, con todo esto de las redes sociales, la gente busca mucho ser aceptada, ser igual, estar en un punto de comparación en que todos tenemos que hacer lo que esa otra persona hace. Si tales están sacando maestrías, hay que ir a sacar maestrías. Si tal está teniendo hijos, hay que tener hijos. Y además todo eso suma no solo esa competencia, sino también las edades. Uy, no, ya tengo 18, tengo que estar estudiando en tal universidad. Ya tengo 25, uy, no, ya tengo que haber salido. Ya tengo 28, tengo que tener tal salario. Ya tengo 32, ya debería tener una pareja. Pues primero que nada, Dios no nos da, Dios no es un Dios de estructuras.
Dios nos da las cosas al tiempo. Hay gente que se casa a los 18, hay gente que se casa a los 20, hay gente que se casa a los 30, hay gente que se casa a los 40. Pero lo más importante es seguir a Dios. Y cuando tenemos esas presiones encima y dejamos a Dios un poco de ladito, porque a todos nos pasa, pues esa sabiduría que tenemos tal vez o que adquirimos de Dios sigue ahí y nunca nos va a abandonar. Pero ¿cómo la usamos? Cuando vienen a pedirte un consejo de, uy, mira, este, eh, estoy hablando con esta muchacha y no sé cómo proceder, y verdad, y el otro que le va a dar el consejo más soltero, verdad, y no pega pero ni una. Entonces el otro se enoja y dice, uy, no, no te metas con ella, mira que hace tal y tal y tal cosa, y lo estás tal vez mal aconsejando, eh, porque te dan celos que él sí tenga esa bendición que a vos todavía no te ha llegado. O cuando ves que todas las personas tienen algo y vos ves que eso no es necesario. Por ejemplo, este, como muchos sabemos, mucha gente fue a otros países a vacunarse, sobre todo tal vez hace 2 o 3 meses, eso era como mucho una tendencia, que la gente iba a vacunarse a otros países, pues, ¿verdad? Porque aquí el proceso de vacunación ha sido un tanto lento, ha sido bastante bueno, pero un tanto lento. Entonces, por ejemplo, que una persona que no tenga esa oportunidad, que por envidia y por deseo de sobresalir con su conocimiento mayor diga, sí, pero si me espero 2 meses me vacuno aquí y no gaste la plata. Este, sí, pero eso, cómo está siendo, primero, de bendición para los demás, y segundo, cómo estás edificando en esa persona tu testimonio? Pues si esa persona pudo irse a vacunar y vos no, decirle, bueno, gloria a Dios que te pudiste vacunar, que bueno, y no decir nada, y después uno sabrá y decir, Señor, yo esperaré a que tú me des esa vacuna y yo te alabaré aunque las higueras no florezcan, como dice Habacuc. Y eso fue mi caso, por ejemplo, yo vi como todo el mundo se iba a vacunar y yo no pude, y bueno, al final traté de ir a montones de lugares cuando estaba como ese boom de las vacunas, hace como 3, 4 semanas, y nada, y no pegaba ni una, no pegaba ni una, no pegaba ni una. Y un día dije, Señor, te alabaré, como dice Habacuc, te alabaré aunque las higueras no florezcan. Y cuando tú quieras, yo me vacunaré y ya no me voy a afanar más. Y bueno, por dicha, a los pocos días llegó la vacuna, me vacuné, gloria a Dios, y ya. Y es que a todos nos llegan las cosas a cierto momento. Y parte de ser sabio es saber que lo que esa persona tiene, tal vez a mí no me conviene tenerla. Entonces, pues hay que saber que todo llega a su debido tiempo, y que la sabiduría nos da como ese entendimiento de que no siempre vamos a tener lo que queremos en el momento en que lo queremos, sino que a veces vamos a tener que pasar por esperas o por momentos de, entre comillas, valles, donde vamos a tener que alabar al Señor mientras no vemos nada. Y es muy interesante, también volviendo un poco a la sabiduría, eh, del mundo, que tenemos que vigilar nuestro corazón antes de salir con alguien o de tener una videollamada o de responder un mensaje. Vigilemos nuestro corazón. Si voy a salir con esa persona que me genera envidia, que me genera molestia, que me da pereza, oremos y digámosle, Señor, yo te pido que me des la sabiduría para conocer si esto es de ti o no. Y así vamos a saber si podemos o no, este, si teníamos el corazón sucio o no. Y ya cuando le pedimos perdón al Señor porque le tenemos celos porque tiene más cosas que nosotros, envidia, o simplemente lo vemos como una persona súper no apta y nosotros somos súper elevados, pedirle, Señor, ponernos nuestros pies en la tierra, porque todos, ningún hombre es merecedor, pero tú moriste en la cruz por nosotros. Así que es importante vigilar dónde está nuestro corazón, vigilar cómo aconsejamos y tratar de que esta sabiduría venga del Espíritu.
y no del mundo. Bueno, yo les hablaré ahora un poco de los frutos de la sabiduría. Pues la sabiduría de Dios tiene como objetivo que brillen la paz, la bondad, la mansedumbre, el entendimiento en las relaciones. Actúa motivada por la compasión y sus acciones dan resultado a buenos frutos. Es importante sembrar en las personas y por eso es importante también la sabiduría. La sabiduría nos da dos propósitos. El primero, Dios nos la da para saber qué está bien y qué está mal, para darnos un discernimiento de hacia dónde debemos de llevar nuestra vida. Y después de eso, de saber hacia dónde debemos llevar nuestra vida, compartirla, dar testimonio. Y eso nos va a dar a nosotros un fruto. Cuando nosotros buscamos la sabiduría, buscamos la palabra de Dios, buscamos la palabra de Dios, buscamos la palabra de Dios, va a brillar en nosotros la paz, la bondad, la mansedumbre, el entendimiento en las relaciones, que esos son los frutos, los dones del Espíritu, los frutos del Espíritu Santo, porque la sabiduría es un don, los frutos son los que mencioné. Gálatas 5, 22, 23 dice: en cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes, amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley en contra de todo esto. Amén. Para, para mostrarles un poco lo que son los dones del Espíritu, nos da alegría y paz. Si usted siempre está feliz y siempre está alegre, ¿para qué necesita las cosas del mundo, no? Si usted siempre va a estar feliz y alegre en la presencia de Dios. Nos hace ser pacientes, o sea, nos da paciencia, nos hace esperar. Si somos sabios y le pedimos los frutos del Espíritu Santo, ya que los buscamos, nos va a dar paz, nos va a dar benignidad, nos va a dar, nos va a dar dominio propio, que es lo que dice aquí, saber controlar nuestros malos deseos. El dominio propio es muy importante, sobre todo para la gente que es muy reactiva, que reacciona a cosas muy de golpe. Pues el dominio propio es ideal porque nos protege, nos ayuda, nos jala para atrás, digamos, cuando ya estamos a punto de tirarnos, digamos, al precipicio de la imprudencia, nos jala para atrás para evitar que nosotros caigamos en ese pecado y podamos meternos en un enredo. También nos da la humildad, que también ese fruto es muy importante, saber aceptar nuestros errores, saber que nosotros no somos perfectos. Todos esos frutos el Espíritu Santo los da. Y es muy importante esto que dice Gálatas. No hay ley que esté en contra de esto. Y es algo muy bonito porque si usted piensa, bueno, los cristianos somos perseguidos por muchísimas cosas, ¿verdad? Que no vamos a entrar en este es otro tema para otro día. Pero si usted tiene a Dios en su corazón, sin necesidad de andar dando biblazos ni nada, y usted es alegre, vive en paz, es paciente y amable, trata bien a los demás, es humilde y tiene dominio propio, usted en cualquier lado del mundo, en Japón, en la India, en cualquier país africano, en Rusia, en España, en Canadá, en Estados Unidos, en Costa Rica, en cualquier país de América, hasta en el espacio, usted va a ser tratado con respeto, ya que esto no hay ninguna ley en el mundo que no que pueda luchar contra la bondad de Dios, contra los frutos del Espíritu Santo, porque son frutos de bien. Jesús, obviamente, él creció en sabiduría. Lucas 2:40 dice: el niño Jesús crecía en estatura
y con poder espiritual. Estaba lleno de sabiduría y Dios estaba muy contento con él. Obviamente Jesús, al ser hijo de Dios, al ser el único humano en el mundo que no pecó, era sabio, pero como nació como niño, tuvo que aprender a hablar, tuvo que aprender a caminar, tuvo que aprender a comer, tuvo que aprender a ir al baño solo, tuvo que estudiar, tuvo que aprender la carpintería con su papá, etcétera, etcétera. Entonces, aquí dice, él fue creciendo poco a poco y estaba lleno del Espíritu. Nosotros, con la famosa frase morir en Cristo, nos pasa lo mismo a un nivel espiritual. Por supuesto, nosotros, al igual que Jesús, nacemos y todo eso, y aprendemos a hablar y todas esas cosas, pero a nivel espiritual tenemos que volver a nacer y morir. Morir, renunciar a nuestra naturaleza pecaminosa, que bueno, no se puede alejarnos del pecado, mejor dicho. Renunciar a nuestra naturaleza humana y aceptar nuestra naturaleza espiritual como hijos de Dios. Y en ese momento morir en Cristo y volver a nacer y empezar desde cero. Y por eso es tan importante, porque volvemos a crecer como Jesús creció en sabiduría aquí. Él empezaba, nosotros vamos empezando leyendo un poquito la Biblia, aprendiendo, bueno, este es Daniel, bueno, este es Jeremías, bueno, este es David, este es Salomón, este es Abraham, Moisés, Isaías, Jesús, estos son sus apóstoles, estas son sus cartas, Pablo, etcétera. Y vamos aprendiendo un poquito. Entonces, un día aprendemos de Pablo, un día aprendemos de una parábola de Jesús, y cuando vamos armando todo el rompecabezas que nunca se llena, pues un rompecabezas imposible de completar, pero eso es lo lindo. Vamos adquiriendo más sabiduría, nos vamos acercando más a Dios y vamos creciendo poco a poco. Y vean qué lindo lo que dice aquí, que esto lo podemos aplicar en nuestra vida. Y Dios estaba muy contento con él, porque buscó la sabiduría, porque buscó aprender más, como Jesús, porque tenemos que ser como Jesús. Lucas 2:52 dice: mientras tanto Jesús seguía creciendo en sabiduría y en estatura. Dios y toda la gente del pueblo estaban muy contentos con él y lo querían mucho. Okay, aquí vemos dos cosas. La primera, en Lucas 2, la sabiduría nos da la gracia de Dios. Yo ya lo mencioné diciendo cómo nosotros nacemos de nuevo como cristianos, como criatura nueva, y empezamos a crecer, poco a poco, hasta que llegamos en realidad nunca dejamos de crecer, pero hasta que llegamos a tener una vida enfocada en Cristo y no una vida enfocada en las cosas que nos ofrece el mundo y la sabiduría mundana. Pero también aquí este pasaje se ve muy similar, pero tiene una diferencia, que dice al final: Dios y toda la gente del pueblo estaban muy contentos con él y lo querían mucho. Volviendo a la sabiduría, sabiduría nos lleva a frutos y frutos nos lleva a amor. Jesús daba amor al prójimo, Jesús era agradable, Jesús era bueno, Jesús no era juicioso, era tranquilo, era un pacifista. Y Jesús, muchas veces se nos pinta a Dios como este ente castigador que te señala y te juzga y tiene un gran mazo donde ¡pum!, te juzga y te vas a condenar y te vas a morir y sos juzgado, pero no, porque todo eso era antes, pero Jesús vino, murió en la cruz y nos liberó de eso, porque Él es así de bueno, es así de misericordioso, y por eso es que hoy Jesús quiere que nosotros nos volvamos a Él, que reconstruyamos el templo, que abandonemos nuestra naturaleza pecaminosa, busquemos la sabiduría para ser amables, para recibir la gracia de Dios y el favor de las personas. Por último, los beneficios de la sabiduría. Primero, es dada por Dios. Eso es un gran beneficio. ¿Por qué? Porque Dios nos la regala. Podemos ir a Proverbios 2:6. Disculpen. Proverbios 2:6. Solo Dios puede hacerte sabio. Solo Dios puede darte el conocimiento. O sea,
mucha gente se pelea por la ciencia y por todas esas cosas, pero un don también del Espíritu Santo es el don de ciencia. O sea, cuando usted tiene un examen o cuando usted tiene algún problema intelectual, hasta eso es de Dios. O sea, la sabiduría del mundo no está del todo equivocada. Sí es importante saber de temas del mundo. Necesitamos saber de ciencia, necesitamos saber de matemáticas, necesitamos saber todas esas cosas porque son herramientas súper útiles en nuestra vida. Dios nos da la sabiduría viene de Él. Si a usted le cuesta mucho un tema, le cuesta mucho una cosa, sobre todo a los estudiantes, pídale sabiduría a Dios. Segundo, otra ventaja es que inicia con el temor santo. Proverbios 9:10 dice, todo el que quiera ser sabio que comience por obedecer a Dios. Conocer al Dios santo es muestra de inteligencia. El temor santo viene de la obediencia. Si nosotros obedecemos a los mandamientos de Dios, Él va a estar feliz con nosotros, como mencionamos, como estaba contento con Jesús, y nos va a proteger, y nos va a amar, y nos va a guiar. Tercera es da vida. La sabiduría da vida. En Eclesiastés 7:12 dice así, la sabiduría protege y el dinero también, pero la sabiduría nos permite llegar a viejos. Acá Dios le da importancia al dinero porque es importante, pero lo patea y le dice, no, aquí la sabiduría es más importante que el dinero, porque si uno es sabio, uno va a saber cómo, a dónde ir y a dónde acudir en situaciones de crisis y encontrar libertad en el Señor y protección. ¿Sabe? El 4 sería ayuda a bendecir al prójimo. Proverbios 12:18 dice, Proverbios 12:18, el que habla sin pensar hiere como un cuchillo, pero el que habla sabiamente sabe sanar la herida. A veces las palabras pueden generar muchísimo dolor a las personas, pero si nosotros sabemos hablar sabiamente a alguien, sobre todo cuando comete un error, le decimos, mira, te equivocaste, esto se hace así, en vez de, vea, usted se equivocó, es que usted es tan tonto. Usted en ambas está demostrando el error, pero hay una diferencia en las dos. En una usted está edificando a la persona, vea, no lo vuelva a hacer, tranquilo, se equivocó, así se hace. En la otra usted simplemente la está señalando, la está juzgando y la está haciendo sentir mal. Entonces, la sabiduría también nos ayuda a bendecir al prójimo. La número 5 es que da protección. Proverbios 4, 6 y 7 dice, si amas a la sabiduría y nunca la abandonas, ella te cuidará y te protegerá. Lo que realmente importa es que cada día seas más sabio y que aumentes tu conocimiento, aunque tengas que vender todo lo que poseas. Hay que estar siempre buscando de Dios, buscando la sabiduría, buscando saber más, buscando ver qué es lo más sabio por hacer en nuestra vida, qué bendice más a los demás, qué perjudica menos a los demás. Esta decisión me beneficia a mí y a los demás, que pensar en el prójimo y no solo en nosotros. La 6 es que la sabiduría es valiosa. Proverbios 16:16 dice, la sabiduría y el entendimiento valen más que el oro y la plata. O sea, si somos sabios, vamos a saber administrar bien nuestro dinero y hasta nos lo van a multiplicar, porque si uno es sabio, por ejemplo, a nivel financiero, cuando uno recibe una plata no la gasta en puros confites, digamos, sino que guarda un poquito, ahorra. Eso, digamos, hablando de sabiduría financiera. Por eso no vale más que el oro y la plata, porque en ese ejemplo, por ejemplo, de no despilfarré y ahora tengo este ahorro y bueno, ahora se me descompuso el carro, voy y lo arreglo con ese ahorro. O uy, me salió una oportunidad de hacer algo, voy ahí y lo invierto. Todas esas cosas, ese tipo de sabiduría es por la cual es más valiosa que el oro y la plata. La séptima es que otro beneficio de la sabiduría es que se adquiere con la actitud correcta.
El que oye consejo y acepta que lo corrijan acaba siendo sabio. A veces nos equivocamos y pecamos, y es importante reconocer el error, ir al altar y decirle, Señor, me equivoqué, ayúdame, y Él nos va a ayudar. La número 8 es dar testimonio. Colosenses Colosenses 4, del 5 al 6 dice, usen su inteligencia para tratar como se debe a los que no confían a Dios. Aprovechen bien cada oportunidad que tengan de conversar con ellos. Hablen siempre de cosas buenas, díganlas de manera agradable y piensen bien cómo se debe contestar a cada uno. A mucha gente le cuesta mucho el pleito eterno entre los creyentes y los no creyentes, pero nosotros tenemos que actuar con humildad. Nosotros vamos a ser perseguidos, pero tenemos que saber cómo actuar, ver cómo Jesús actuaba con los no creyentes y tratar de decirles, vean, nosotros no buscar tener razón, pero vean, esto hizo Jesús en mi vida. Vea qué chiva, tal vez a usted, no, tal vez no, a usted le va a hacer lo mismo si lo acepte. Y tal vez esa persona decida aceptar a Jesús en su corazón y seguirla. Nos da buen juicio, esa es la novela. El Salmo 112 dice, si alguien quiere ser sabio, que empiece por obedecer a Dios. Quienes lo hacen demuestran inteligencia. Buscar la obediencia, como ya le hemos dicho, nos da buen juicio de qué está bien, qué está mal. Y por último, Proverbios 3, 13 y 13, 3, del 13 al 18. Dios bendice al joven que actúa con sabiduría y que saca de ella más provecho que del oro y de la plata. La sabiduría y el conocimiento valen más que piedras preciosas, ni los tesoros más valiosos se les pueden comparar. Por un lado te da larga vida, por otro lado buena fama y riquezas. Qué grato es seguir sus consejos, pues en ellos hay bienestar. Dios bendice al joven que ama la sabiduría, pues de ella obtiene vida. Hay que ser como Jesús y buscar la sabiduría, empaparnos de Dios. Y eso nos va a dar dicha, nos va a dar gozo y nos va a dar una vida muchísimo menos sufrida. Por último, por tanto, todo el que me oye y oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Si escuchamos a Jesús, estamos buscando la sabiduría. Y si buscamos la sabiduría, la base de nuestra vida, vamos a ser libres. Así que vamos a orar. Señor Jesús, en este momento te pedimos que primero te damos gracias, Señor, por esta charla, te damos gracias por tu sabiduría, te damos gracias por darnos la oportunidad de conocerte, de alabarte, de glorificarte. Jesús, te pedimos perdón por todas las cosas que hemos hecho mal, por las veces que hemos dado un consejo no bueno, por las veces que no hemos sido de bendición para los demás a través de nuestra sabiduría y de nuestro consejo, por todas las veces que nos hemos vanagloriado porque conocemos un poquito de tu palabra. Señor Jesús, en este momento te pedimos perdón por todas esas veces y te pedimos, Jesús, Padre, Dios y Rey Celestial, que nos des la sabiduría, Señor, para reconocer el bien del mal, para caer en la obediencia tuya, Señor. Y cuando caemos en la obediencia tuya, nos des esos frutos del Espíritu Santo. Señor Jesús, en este momento te damos la gloria y la honra y te pedimos que nos guíes en el nombre santísimo de tu Hijo Jesús. Amén. Y bueno, hermanos, por último, desearles una muy bonita tarde, recordarles que Casa de Bendición tiene reuniones en Zoom todos los días a las 7 de la noche. Para más información, por favor, contactar a los teléfonos que aparecen en pantalla. También pueden encontrar en nuestro canal de YouTube charlas más como esta, en youtube.com/Casa de Bendición. Y pues yo soy Juan Diego Vargas y les doy muchísimas gracias a ustedes
y a Dios por permitirme tener esta oportunidad de hablar un poquito más de Él. Así que les deseo una muy bonita tarde y que Dios los bendiga. Hasta luego. Casa de Bendición tuvo el gusto de llevarle su espacio Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica.